del apóstol San Pablo, capítulo 1, y vamos a leer del capítulo 5 al versículo 11. San Pedro. So let's open up our Bibles, brothers, to the 2 Peter chapters 1, verses 5 to 11. Disculpe, hermano, a veces en vez de decir Pedro digo Pablo, en vez de decir Pablo digo Pedro, pero bueno, es error de... Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 11. 2 Peter chapter 1, verses 5 to 11, brothers. ¿Estamos listos, hermanos? Are we ready? Muy bien, vamos a leerlo. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. So we're going to read 2 Peter chapters 1, 5 through 11, and it reads like this, brothers. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to your goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them in nearsightedness is blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amén. Hermanos, oren por nosotros y yo quiero orar por ustedes. Padre Celestial, en este momento yo quiero pedirte que mis hermanos puedan estar atentos, Señor, a la predicación y a la enseñanza de esta palabra, para que pueda bendecir la vida de cada uno de ellos. Señor, yo reprendo todo espíritu de distracción, todo espíritu, Señor, de pereza, todo espíritu de sueño que quiera venir, Señor, sobre las mentes de cada uno de ellos. Señor, para que el enemigo no le robe esa palabra que tú tienes preparada para ellos. Señor, ayúdalos a estar atentos. Ayúdalos, Padre, a poder absorber esta palabra y que pueda bendecir y edificar la vida de cada uno de ellos. Ayúdanos también a poder compartir esta palabra en el temor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo, hermanos. Give a round of Señor, applause dele to un the fuerte Lord. aplauso. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. Tomen asiento. Vamos a compartir esta palabra. We're going to share this word. Yo le he titulado este mensaje, una generosa entrada en el reino de Cristo. ¿Cómo, hermanos? Una generosa entrada en el reino de Cristo. So I've titled this message, brothers, A Generous Entrance into the Kingdom of God. A generous entrance into the kingdom of Christ. Y hermanos, vamos a continuar con esta serie de mensajes que hemos estado predicando y ya casi estamos terminando, pero le voy a decir una cosa, hermanos, esto es algo sumamente importante, así es que tome nota y trate de ponerlo por obra, no solamente de escucharlo, sino de poner por obra todos estos 7 puntos que le voy a estar hablando, ¿verdad?
Ya hemos hablado acerca de unos cuantos, pero hoy vamos a agregarle otros más. ¿Ok? So, brothers, this is a continuance of the teachings that I've been teaching for the past couple of weeks. This is very important. If you need to take note, write it down and consider it, and not only listen to it, but put it in practice also in your life, brothers. Muy bien, hermanos. Entonces, el día de hoy voy a hablar acerca de algunas cosas que tenemos que agregarle a nuestra fe. Ya le hablé acerca de 4 de ellas, pero le voy a hablar acerca de algunas de estas cosas que tenemos que agregarle a nuestra fe. Quiero aclarar esto, no para salvación, no es para salvación, porque la salvación es por gracia. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Estamos de acuerdo? So I'm going to be talking about the rest of the things that we need to add to our faith, brothers. And these things that we need to add to our faith is not for salvation, because salvation comes through faith and through the grace of the living God. Hermanos, estas cosas que vamos a agregarle a nuestra fe son para alcanzar objetivos muy importantes en nuestra vida cristiana. And these things I'm going to add are very important in our Christian lives, brothers. Y le voy a hablar de 3 objetivos muy importantes que si usted agrega estas cosas, usted lo puede alcanzar en su vida cristiana. I'm going to speak about 3 objectives that if you add to your faith, brothers, it's going to help you in your Christian life. Número 1, para no estar ociosos ni sin fruto. Number 1, as to not be lazy and without giving fruit. Usted sabe que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y nos ha plantado en el reino de Dios para dar, ¿qué, hermanos? Fruto, y fruto en abundancia, ¿verdad que sí? As you know, brothers, that the Lord took us out from darkness and put us in His light. To what, brothers? To give fruit. Si uno trabaja, va a dar fruto, pero si uno no trabaja, lógico que no va a haber fruto. Muy bien. If one works, we're going to give fruit. If you do not work, you will not give fruit, brothers. Muy bien, la segunda cosa para la cual nos van a ayudar estas cosas que vamos a agregarle a nuestra fe, hermanos, es para hacer firme nuestra vocación y no apartarnos nunca de Dios. Now, the second thing that we add is to our vocation, that we add vocation in the Christian life, brothers. Hermanos, ¿qué significa hacer firme nuestra vocación? Yo le hablé la semana pasada que la vocación cristiana es el deseo y el anhelo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior por adorar y servir a Dios. Esa es nuestra vocación cristiana. So, brothers, this Christian vocation is our desire to serve and honor the God of gods. Y cuando alguien ya no siente el deseo y el anhelo de servir a Dios, probablemente su vocación se está enfriando y tiene que tener cuidado. And when someone doesn't feel like serving God anymore, probably they are getting cold. Their vocation is getting cold. Ahora, hermano, la Biblia dice en el libro de Romanos que nadie nos puede apartar de Dios, ni lo más alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Now, in the book of Romans, it says that nothing can set us apart from the love of God, not even angels or demons. Nothing can set us apart from the love of God, brothers. Lo único que puede apartarnos de Dios somos nosotros mismos. Diga, soy yo mismo. Now, the only ones that can separate us from God is ourselves, brothers. Say ourselves. Conozco mucha gente que empezó la carrera, hermanos, pero ya no están en la carrera. I know a lot of people that started this race, brothers, but are no longer in this race. Porque simplemente ellos mismos decidieron dejar de correr en la carrera. Because they simply just left the run in Y la tercera cosa para la cual nos van a ayudar estas cosas, hermanos, es para tener una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. And now the third thing is to have a generous entrance into the kingdom of Christ, brothers. Para que podamos tener una amplia y generosa entrada en el reino de Jesucristo. So we can have a wide and generous entrance into the kingdom of Christ. Hermanos, hay gente que dice, no, yo con que entre de panzazo está bien. Brothers, there's people that say, as long as I just barely make it, I'm fine. Pero no se trata de que entres de panzazo al reino de los cielos. But it's not about just barely making it, brothers. Si puedes entrar por la alfombra roja y con fanfarrias. And you can enter through the red carpet, brothers, Sí, la Biblia celebration. dice que si hacemos estas cosas tendremos una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. The Bible says if we do these things, we have an ample and generous entrance into the kingdom of Christ. Hasta ahorita, hermano, yo les he hablado acerca de 4 cosas que tenemos que agregarle a nuestra fe cristiana. Up to now, I've been spoken about 4 things that we need to add to our Christian life. Y la brothers. primera cosa que yo les hablé se llama virtud. Diga conmigo virtud. The first one I talked about was virtue. Say virtue Hermanos, with me. una persona que se vuelve una persona virtuosa es una persona que se vuelve un instrumento sumamente importante en el reino de Dios. Now, the first one is a virtue. And virtuous person, brothers, a very useful instrument in the kingdom. Sumamente útil en el reino de Dios. Very useful in the kingdom Y la of God. segunda cosa de la cual yo les hablé se llama conocimiento. Diga conmigo conocimiento. Now, the second thing is knowledge. Say with me knowledge. Y el conocimiento, hermano, nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad.
Now, knowledge helps us be firm in the knowledge of the truth. Hay mucha gente que ya no permanece en la verdad. Hay mucha gente que fue arrastrada por falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Empezaron en la verdad, pero terminaron en la mentira porque no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Now, there are those that started in truth, brothers, but for one reason or another were carried away into lies and not truth. La tercera cosa, hermanos, que yo les dije que agregaran se llama dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. The third thing I want to speak about or spoke about was self-control. Say with me, self-control. El dominio propio nos ayuda a resistir las tentaciones del diablo, las tentaciones del enemigo. Self-control helps us resist temptations from the enemy. Hay personas que no tienen templanza, no tienen dominio propio y tan pronto el enemigo los tienta, caen muy fácilmente porque no tienen dominio propio, no tienen templanza. There are those that have no dominion, no self-control, and easily tempted, they fall, brothers, because they don't have self-control. Hermanos, la cuarta cosa de las cuales yo les hablé la semana pasada fue de la paciencia, ¿se acuerda? Les hablé acerca de la paciencia. Y la paciencia nos ayuda a perseverar en medio de las pruebas, de las luchas y aprender a esperar en Dios sin quejarnos. Now, the fourth one was patience, brother. I spoke about patience. It helps us to persevere and wait on God without complaining. Yo le dije que hay mucha gente que a veces ya cuando está en el camino de Dios se aparta. ¿Se acuerda del sembrador que sembró la semilla entre espinas? Son los que dice que no tenían solidez y vino el calor y vino y se secó. ¿Se acuerda? And I spoke about patience, brother. Remember of the seed, the planter, the one that plants the seeds in the thorns? It doesn't root well as well. Entonces la paciencia nos ayuda a perseverar en medio de las luchas. Now, patience helps them persevere in the middle of tribulation. Y la iglesia, hermanos, en medio de luchas y la prueba, la iglesia sigue caminando, alabado sea Dios. La iglesia de Cristo, seguimos caminando en medio de luchas, de pruebas y de aflicciones. Now, the church of Christ in the middle of tribulation, brothers, keeps going forward. Y hermanos, el día de hoy yo quiero hablarle acerca de dos cosas más que vamos a tener que agregarle a nuestra fe. Now, I'm going to speak to you about two other things that we need to add to our faith Y today. la quinta brothers. cosa que tenemos que agregarle a nuestra fe se llama piedad. Diga conmigo piedad. Now, the fifth one I want to talk about is piety. Say with me, piety. Hermanos, la piedad es la acción de someter nuestras vidas a Dios y a los mandamientos de Dios. Now, piety is us submitting to the God and His commandments. Hay gente que se bautiza, se convierte al Señor, pero sigue viviendo su mismo estilo de vida viejo, antiguo. No quiere someterse a Dios. No quiere someterse a los mandamientos de Dios. Quiere seguir caminando en sus propias ideas, en sus propios conceptos, así como él cree, así como él piensa. Now, there's people that have been baptized before, brothers, but still want to walk their ways. The way they think, the way they see things, they want to do it their way. Hermanos, Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ejercítate para la piedad. Ejercítate en empezar a caminar en obediencia a Dios. Now, Paul was talking to Timothy, and he said, Timothy, be pious, and walk in the ways of the Lord. Hermano, porque Pablo sabía que Timoteo no iba a poder tener autoridad sobre el reino de las tinieblas si primeramente no se sometía a Dios, si primeramente no se sometía a los mandamientos de Dios. Eso se llama piedad. Now, Paul did not know that Timothy was not be able to serve the Lord and be able to take the commandments because he needed piety. Hermano, fíjese, Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos a Dios. Eso se llama piedad. Someternos a Dios, obedecer a Dios, obedecer los mandamientos de Dios. Ese es un mandamiento. Después de que nos hemos bautizado, después de que empezamos la carrera, ahora tenemos que empezar a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Es verdad o no es verdad, hermanos? Tenemos que someternos a Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Someteos pues a Dios, dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. La clave para que el diablo huya de ti es que te tienes que someter a Dios primeramente. Eso se llama piedad, someterte a Dios, obedecer los mandamientos de Dios. Now, in James chapters 4, verses 7, it says, submit yourselves to God then, and resist the devil, and he will flee from you. Now, what we need to do, brothers, is submit ourselves to God. That's the only way we're going to succeed in not submitting to temptation and falling away. Hermanos, una persona piadosa es una persona que camina en obediencia y camina en el temor de Dios. A pious person is a person that walks in obedience to God. Eso se llama piedad, It's called piety. obediencia a Dios, Obedience to God, temor a Dios. fear of the Lord. La piedad, hermanos, también es un respeto hacia las cosas que están dedicadas para Dios. Piety is also respect to the things that are to God. Una persona piadosa respeta las cosas sagradas de Dios. Por ejemplo, la Biblia, la palabra de Dios. Se debe de respetar este libro, porque es un libro sagrado.
A pious person respect the things of God, brother. Like the Bible is the word of God, and we need to respect it as well. Este santuario, hermanos, este santuario, ¿cree usted que se debe de respetar o no se debe de respetar? Se debe de respetar. Now this sanctuary, brothers, do you believe it needs to be respected or not? Aunque sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sabemos que Dios no vive aquí. Dios vive, diga conmigo, vive aquí. Vamos, diga, vive aquí, vive en mí. Now we know that God does not dwell in buildings made by man. We know that God dwells inside of us. Say, inside me. Inside me he lives. Sin embargo, a Dios le ha placido manifestarse aquí. Él se puede manifestar allá o acá, en el campo de fútbol, en el cine, en esto, en lo otro. No, pero a Él no le ha placido manifestarse. A Él le ha placido manifestarse aquí, en este santuario, en este lugar. Este lugar ha sido consagrado, hecho especialmente para Dios. Todo esto, todo este mobiliario, y tenemos que tener respeto por este lugar. Now it pleases God to manifest himself here in this place, brothers. He can manifest himself across the street, in the park, anywhere, but it pleases the Lord to manifest himself here, and we need to respect this place. Dios se puede manifestar donde quiera, ¿o no es cierto, hermanos? Nadie le puede decir a Dios, no te puedes manifestar en esta cancha de fútbol. Dios se puede manifestar donde Él quiera. God can manifest himself anywhere, brothers. You can't tell God, you can't manifest yourself here in this playground. He can manifest himself anywhere, brothers. Sin embargo, Él no se manifiesta donde quiera. He does not manifest himself A anywhere. Él le place manifestarse en esos lugares que han sido consagrados para Él. Now he pleases to get, appear here in places that are consecrated to him. Este santuario, hermanos, es un lugar que se debe de respetar porque está dedicado para el servicio y para la adoración a Dios. It's a place that needs to be respected, brother, because it's consecrated to the service and to God. Y es importante que le enseñemos también a nuestros hijos a que tienen que respetar de este lugar. It is important also, brothers, that we teach our children that this place needs to be respected. Le voy a decir algo, hermanos, con mucho respeto. I'm going to tell you something, brothers, with Me ha respect. tocado a veces ver a jóvenes allá atrás jugando con el celular en medio del servicio, en medio de la alabanza. I have seen youngsters out there in the middle of the Word of God Y a veces in en their una cell posición phones, así como quiere, de esta forma. and they're just there relaxing, Eso es triste. playing with their phones and their tablets, and that Eso no is tener sad. respeto That is not respect por las cosas sagradas de Dios. to the things of God. No está en el parque, They're not in the park. está en un santuario They're in a sanctuary donde viene a adorar y a exaltar el nombre precioso de Jesucristo. where you Usted tiene come, que enseñarle a sus hijos a que este lugar se debe de respetar. when you come and adore the Lord, the God here. You need to show their children to have respect for this place. Fíjese, hermano, cuando Jesús entró en el templo, ¿se acuerda? En aquel segundo templo, en el templo de Herodes, ¿se acuerda que Jesús entró al templo? Y encontró a muchos hombres cambistas que estaban ahí haciendo negocio en el templo, vendiendo y cambiando monedas. Habían hecho un negocio ahí del templo de Dios, de ese lugar sagrado. El Señor entró y tomó un látigo, ¿se acuerda? Y empezó a voltear, entró un celo, una ira santa dentro de él. Y entró a voltear las mesas y a hacer cuanta cosa. Y agarró con un látigo y los sacó a todos afuera. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Now Mas when, the, ustedes la Lo- han vuelto un mercado, dijo el Señor. now, when the Lord entered into a synagogue, he found those doing business inside the house of God. El And he got Señor dijo, jealous. no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. He got holy. He got upset. He wore a whip, and he whipped them, and he tossed them over the tables and said, my father's house will be known as a house of worship. Y en ese momento sus discípulos se acordaron que estaba escrito en el Antiguo Testamento, el celo de tu casa me consume. And in that time, the disciples remember that it is written that this jealousy of your house consumes me. Hermanos, tenemos que tener celo por este lugar. We have to be jealous for this place, brothers. Si usted ve que a veces los niños andan corriendo arriba de las sillas, aquí, allá y lo otro, pateando esto, rayando, y usted los ve y no dice nada, ¿qué pasa con ese celo? If you see your children running up and down, brothers, jumping on the chairs, writing on the walls, what happens to that respect? Usted tiene que enseñarles como padre, tenemos que enseñarles a nuestros padres, mija, apague ese aparato, aquí no, guarde ese aparato por favor. Ya que ya rato que salga, guarde ese aparato, usted viene aquí a alabar a Dios. ¿Sí? Tenemos que enseñarle nosotros a nuestros hijos, hermanos. Pero si nuestros hijos entran, nosotros mismos le damos el aparato, tenga mi hijo, distráigase. ¿Cómo va a aprender de las cosas de Dios? Now we have to show our children, brother, we have to tell our children, shut that phone off, that tablet off, Eso se llama and to respect piedad. the Lord.
This is a place of respect for the Lord. ¿Se acuerda usted cuando el Tithe. rey Belsasar, rey de Babilonia, que era el hijo de Nabucodonosor, mandó traer los vasos sagrados de oro y de plata que pertenecían al templo de Dios? Ese hombre hizo una fiesta grande y mandó traer a sus príncipes, a sus mujeres y a sus concubinas. Now remember this king, Belshazzar, he took the cups, the gold cups, silver cups from the house of the Lord, and he drank and partied, and he brought people over to drink and party with these Y holy cups. empezaron a beber en esos vasos de oro y de plata que pertenecían, que el rey babilónico Nabucodonosor había traído del templo del Señor de Jerusalén. Y al calor de las copas dijo: tráiganme las copas esas, pero esas son sagradas. No importa, dijo, tráiganlas. Voy a tomar vino yo con mis príncipes, mis concubinas, mis mujeres. Y empezaron a tomar vino en esos vasos de oro y de plata que estaban consagrados para la obra de Dios. Now these cups that were gold and silver were consecrated to God, but he didn't care. He said, bring them over anyway. I'm going to drink. We're going to drink wine and we're going to have a good time. Hermanos, si dice que esa falta de respeto hacia las cosas sagradas causó el castigo de Dios, causó la ira, el enojo de Dios, tanto para él como para su reino. Now this lack of respect for the things of God, God got angry and upset to this king. Hermano, porque dice que en aquella misma hora, esa noche, en aquella misma hora, apareció en una pared encalada, así blanco, unos dedos, una mano que empezó a escribir frente a él. Y dice que cuando este hombre estaba viendo esa mano que estaba escribiendo, dice que las piernas de este hombre empezaron a dar la una contra la otra, empezaron a temblar. Now in this hour, brothers, a hand appeared writing on the wall. And when he saw this hand writing on the wall, it says that his knees began to shake. Y la palabra que decía era Mene, Mene, Tekel, Uparsin. And the words that would read as this: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Este hombre mandó traer a los sabios, a todas las personas más preparadas, brujos. Bueno, yo no sé si trajo hasta Walter Mercado, pero nadie le pudo dar la traducción. Now he brought all the wise men and even those that dwelled in witchcraft, and he wanted to know what the meaning of these words were. En ese momento se acordaron de Daniel y lo mandaron traer, y Daniel les dio la traducción de lo que había escrito esa mano. At this moment, he remembered Daniel, and he called Daniel to come and tell him the translation of these words. Y la traducción era esta: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Que Dios nos ayude para que no seamos hallados falto por falta de piedad, por falta de temor y reverencia a Dios. And the translation was this: God has counted the days of your kingdom and has brought it to an end. You have been weighed on the balance and have been found wanting. Y tu reino ha sido quitado y dado a los medos y a los persas, porque Dios pone reyes y Dios quita reyes. And your kingdom has been given to the Medes and the Persians, because God gives and he also takes away. Dios pone pastores y Dios quita pastores. God puts pastors and God takes pastors out. Cuando un pastor empieza a perder también el temor, la reverencia a Dios, Dios también lo puede quitar. When a Y pastor, Dios levanta otro. when a pastor loses reverence to God, God can also move him, take him out and put another pastor. Cuando hacemos del templo de Dios una casa de mercado y se pierde el objetivo, que es salvar almas, y empezamos a buscar el dinero, Dios puede quitar pastores también. God can take away pastors. If we do the house of the Lord as a house of sales, God can also take those pastors out. Y la Biblia dice, hermanos, que esa misma noche, en ese mismo momento, entraron los medos y los persas y mataron a ese hombre, lo asesinaron, y su reino fue traspasado por su soberbia, por no haberle dado gloria a Dios y por no haber respetado las cosas sagradas de Dios. Now it says that in that night, brothers, the Medes and Persians came and they killed this king because of his pride, and the kingdom was taken away from him. Por eso que es importante que agreguemos piedad a nuestra fe, temor de Dios, hermanos, temor de Dios, que nunca se nos olvide el temor de Dios. This is why we always have to fear the Lord, have fear of the Lord all the time, brothers. Hermanos, la impiedad siempre trae castigo, pero la piedad siempre trae bendición.
Brothers, impiety always brings punishment, but piety always brings blessings. ¿Escuchó esto que le dije? Did you listen to what I La said? impiedad siempre trae castigo. Este hombre era un hombre impío, Belsasar, y empezó a jugar con las cosas sagradas de Dios. Y la impiedad siempre trae castigo, pero la piedad, la obediencia y el temor a Dios, la reverencia a Dios, siempre trae bendición. Siempre trae bendición. Dios bendice a aquellos que tienen temor de Él. Now, impiety, as this king showed, will always bring punishment, brother, but piety will always bring blessings. En el libro de los Hechos, capítulo 10, del versículo 1 al versículo 2, dice que había en Cesarea un centurión romano llamado Cornelio. Now, in the book of Acts, brothers, chapter 10, 1 through 2, it talks about Cornelius, a Roman a centurion. Hermanos, y dice que este hombre era piadoso, diga conmigo, era piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Now, this man was pietous and he was fearful of God with all his household, brothers. Cornelio era un hombre piadoso, aunque no conocía a Dios. Cornelio no era creyente, era inconverso. Sin embargo, era un hombre temeroso de Dios, era piadoso, hacía cosas que le agradaban a Dios. Now, pietous was a pietous man. He was, even though he knew not the Lord, he was a good man, and God saw him, saw what he did for those that. Y dice que este hombre hacía muchas limonas, diga conmigo, muchas limonas. And he, Él hacía muchas limonas al pueblo, era un hombre misericordioso. he was charitable. He did a lot of charity for the people, and God saw what he did for the people, brothers. Y este hombre oraba a Dios siempre, diga conmigo, oraba a Dios siempre. Hermanos, a veces nosotros estamos en el camino de Dios y no oramos. Now, this man prayed always, brothers. He prayed always. Now, some of us are in the way of the Lord, but we hardly pray, brothers. Espero no haber tocado un nervio por ahí. I hope I didn't touch a nerve there. Y este hombre, Cornelio, que no era creyente, oraba a Dios siempre. Eso se llama piedad. Now, this man that was not a believer, he prayed to God always. That is called piety. Y esto captó la mirada de Dios. And this captured God's Porque el eye, Señor ama a la gente piadosa. because God loves people that are pietous. ¿Usted ha visto por ahí videos, hermano, de gente que ha entrado a templos cristianos y los ha quemado? ¿Alguien ha visto videos así? Gente por ahí en otros países que han entrado a templos templos cristianos y los han quemado, los han derrumbado. Eso se llama impiedad. Hay gente que han agarrado Biblias y las queman. No tienen reverencia. Dios no se queda con nada. Que Have you Dios tenga seen, misericordia de ellos. have you seen people, brothers, going to churches and burn churches, take Bibles and burn them? It's called impiety. They don't have any reference to the things of the Lord. Y por ser este hombre, hermanos, un hombre que respetaba y que honraba a Dios, aún sin conocerlo, aún sin haber tenido un encuentro personal como usted y yo con el Señor. Now, this man, being a pietous man, even though he knew not God, like you and I, brothers, El Señor tuvo misericordia de él y de toda su casa para salvación y para vida eterna. the Lord have mercy on him and all his household, brothers, for salvation La and eternal piedad de life. este hombre, hermanos, hizo que la misericordia de Dios se moviera a su favor. The pietous in this man, brothers, let mercy, the God's mercy move in his life. Porque el Señor envió un ángel. God sent an angel. El Señor envió un ángel God sent an angel y habló con él. and spoke to him. Y le dijo, quiero que mandes traer a un hombre llamado Pedro. Está en cierto lugar. Él te va a dar palabras de vida eterna. I want you to go call out a man named Peter and come to you, and he's going to give you words. Porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Words of salvation, because salvation is not for work. Pedro tomó 2 siervos y un soldado devoto, también temeroso de Dios, y fueron mandar a traer a Pedro, So he sent out for Peter. que estaba en la casa de un cierto Simón Curtidor. He was in a house of Simon's En house. ese momento el Espíritu Santo habló con Pedro y le dijo, no dudes en ir con este hombre, porque yo lo envío. Now the Holy Spirit talked to Peter and said he needs to come and see this man. Pedro llegó a la casa de Cornelio, que era un hombre piadoso, que tenía temor de Dios, aunque no conocía al Señor. Now he came to his Roman's house, even though he knew not the Lord. Cornelio juntó a toda su casa, a sus familiares y a sus amigos más cercanos. Cornelius took his family and his friends, close Y dice que friends. cuando llegó Pedro les habló el Evangelio. And it says when Peter got there, he spoke to him about the Y gospel. descendió el Espíritu Santo sobre toda esta familia. And the Spirit descended over all this family. Y fueron bautizados con el don del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. And they were baptized with the Alabado sea el gift. Señor. They were baptized with the gift of the Holy Spirit. Y Pedro dijo, ¿puede acaso alguien impedir el bautismo para estos que fueron bautizados como nosotros?
And Peter said, is there anything that these people cannot get baptized by? Y dice que esa noche fueron bautizados Cornelio y toda su casa. And it says that that night Cornelius and all his household were baptized. La piedad atrae la bendición de Dios. Piety brings blessings of God. La impiedad atrae la maldición. Pero Impiety la brings- piedad atrae la bendición de And Dios. piety brings curses, brother. Piety brings ¿Cuántos blessings. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? How many wants the blessings Diga of conmigo, God? Señor, ayúdame a ser un hombre piadoso. Say Ayúdame with a me. caminar en el temor de Dios. Ayúdame a caminar en el temor de Say with Dios. me, I want to be a pietous person. I want to be in the fear of the Lord and walk with the Lord. Efesios capítulo 4, versículo 22. Mire, Efesios, ¿sabe para quién escribió Pablo el libro de Efesios? ¿Usted cree que lo escribió para los inconversos? ¿Para quién, hermanos? Alguien ayúdeme. Para nosotros. Diga conmigo, para nosotros. Para la iglesia. In the book of Ephesians, who you think it was written for? For those that were converted or inconverted? Mire, Who hay was it veces written que for? nos bautizamos, ya estamos en el camino de Dios, pero todavía venimos con viejas mañas. ¿Es cierto o no es cierto? ¿O nada más me pasó a mí? Yo me bauticé y todavía traía varias mañas por ahí. Entonces tuve que andar batallando. Aunque ya estaba en la piedad, todavía andaba viviendo como un impío. Todavía andaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Now, some of us brothers, after we get baptized, we still carry the old man with us. There's still things that we do that are not good in Eres the eyes salvo of por la God. gracia de Dios, pero agrégale piedad, temor de Dios a tu vida. We need to add Obediencia. piety and fear of the Lord in the church. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, ya no vivan igual como antes vivían, ya no vivan una vida impía, vivan ahora una vida piadosa, es lo que está diciendo Pablo. In the book of Ephesians, chapter 4, verse 22, it says, you were taught in the regard to your former life, your former Vístanse way. ahora del nuevo hombre, vivan una vida piadosa en justicia y en santidad. Now dress yourself with justice and piety, a new life. Desechen la mentira, no le dice a la gente de afuera, le dice a los de adentro. Si te gustaban mucho las mentiritas, aunque sean piadosas, son mentiras. Cast out all lies, brothers. Even if they're small lies, they're still lies. Deja la mentira y empieza a caminar en la verdad, Start walking in the truth en la piedad de Dios. and piety of God. El que hurtaba, había muchos que nos gustaba la uña. El que hurtaba dice, The siga one- hurtando. The one who stole, it says, keep ¿O cómo dice, stealing. hermanos? Or how does it say, brothers? ¿Que sigamos robando? So keep stealing? No. El que hurtaba, no hurte más, dice ahí. The one who stole, steal no more, it says. Deje esa vida impía, Leave that life behind. sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno Rather work para doing with, bendecir a otros. rather work doing with your Eso se hands llama what is piedad. good. That is called piety, brothers. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay gente que tienes que ponerle un pip, pip, pip. Let no corrupt word come out of your mouth. There's people that we need to just beep, beep, beep. Para que no se escuchen esas palabrotas. So we can't hear those big words. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Let no corrupt word come out of your mouth. Hay gente que todavía quiere andar con los chistes de Pepito, todavía, bien colorados. There's still people that like to talk up dirty jokes. Deja esas cosas. Leave those things. Hay cristianos que a veces todavía quieren estar escuchando ahí en la fábrica, ahí, a ver, traen el más nuevo de Pepito. Olvídate, déjalos, hazte para allá. There are still Christians, brother, that like hearing those dirty Ninguna jokes. palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación. Deja de vivir una vida piadosa y camina una vida impía y camina en piedad. Let no corrupt word come out of your mouth, brother, rather that which is good and edifies. Quítense de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería y toda malicia. Eso se llama impiedad. Now cast out all bitterness, anger, yelling, and malice, brothers. That is called impiety. Dice, antes sean benignos, misericordiosos, perdonadores, así como Dios los perdonó en Cristo. Eso se llama piedad. Now be there before being benign, merciful, and forgiving, just like God forgave you in Christ. That is piety, brothers. ¿Entendemos lo que es la piedad, hermanos? We know and understand what piety is, brothers. Una vida en obediencia a Dios, una vida en el temor de Dios, una vida caminando bajo los mandamientos de Dios y respetando las cosas sagradas de Dios. It's a life of obedience, submission, and fear of the Lord. Agrégale a tu fe piedad, diga conmigo piedad, Say piety with me, brothers. obediencia, sumisión y temor a Dios. Agrégale esas cosas a tu vida. Add those things, brothers, obedience, submission, and fear of God. Agrégaselas. Add them to your Christian life. La sexta cosa, hermanos, que tenemos que agregarle a nuestra fe. Les había hablado de 4, esta es la quinta, le voy a hablar de la sexta. Y hasta aquí la voy a dejar. La No, sexta cosa que tenemos que agregarle a nuestra fe se llama afecto fraternal. Diga conmigo, afecto fraternal.
Now, the sixth thing, brother, that I'm going to add to, that we need to add to our lives, or our faith, is called brotherly affection. Afecto fraternal. Brotherly affection. El afecto fraternal, hermanos, es el amor y el cuidado que cada uno de nosotros como cristianos debemos de tener hacia los demás hermanos en la fe, ya que somos hijos del mismo Padre celestial. Brotherly affection, brothers, what we should have for one another as brothers to each other and sons of the same God. Somos hijos del mismo Padre celestial. We're brothers of the same celestial Father. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, por un solo espíritu, por el Espíritu Santo. Now in 1 Corinthians chapter 12 verses 13 says, we were all baptized by one spirit, so Y as que to a form todos one se nos body. dio a beber de un mismo espíritu, hablando del Espíritu Santo. And we were all given the one spirit to drink. Hermanos, ahora somos hermanos en Cristo y estamos unidos por una misma fe, estamos unidos por un mismo Dios. Now we are brothers in Christ, brother. We are joined by the same faith, with same faith in the same God. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice que todos los creyentes en Cristo somos miembros de la familia de Dios. Now in Ephesians 2 it says that all those who believe in Christ are members of the same family of Christ. Somos miembros de la familia de Dios, somos hermanos en Cristo y debe haber afecto fraternal entre nosotros. We are all brothers and sisters of Christ, brothers. We should have brotherly love amongst ourselves. Tenemos que aprender a cuidarnos y a procurarnos entre nosotros mismos. We should have to learn to look for one another and help each other out. De esto se trata el afecto fraternal, de cuidar a mi hermano, de cuidar a estas jovencitas. Dice que a las más jovencitas verlas como hijas, a los más grandes verlos como padres. Allá hay un hermano mayor por allá, verlo como padre. Tenemos que vernos así, como hermanos. This is brotherly love, brothers. Amongst our brothers, we see the young as our sisters, and we see also those in the back, the elderly, as our fathers. That is brotherly love, brothers. Esto es algo muy importante, hermanos. This is very important, brothers. Porque hay veces que empezamos a quitar la mirada y ya no vemos a esa persona como mi hermano o como mi hermana en Cristo y empezamos a verlo de una manera diferente. Por eso es que se escuchan a veces tantos pecados terribles, inclusive a veces hasta de líderes espirituales. And sometimes, brothers, if we're not careful, we begin to see our brothers in a different light. We don't see them as brothers and sisters anymore, and En un that's a momento danger. dejaron de ver a esa jovencita ya no como una hija, sino que la empezaron a ver con unos ojos diferentes. And one time you looked at that young sister with eyes of God, and now you're looking at her with different O eyes. empezaron a ver a esa hermana con unos ojos diferentes. Eso ya no se llama afecto fraternal, tenemos que tener cuidado. Ese tipo de amor ya no es correcto. Now we got to be careful how we see our sisters, brothers. El amor fraternal, hermanos, significa tratar a los hermanos en la fe como si fueran parte de nuestra propia familia sanguínea. Now, fraternal love, brothers, is like treating our brothers and sisters as if they were our blood brothers, our own blood brothers. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Diga conmigo, amor fraternal. Yo tengo que verlos a ustedes con un amor fraternal, como si fueran mis hermanos sanguíneos. Now, in Romans 12, verses 10, it says, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves with love. Aunque les voy a decir una cosa, hermanos, que muchas de las veces nos llevamos mucho mejor nuestros hermanos en la fe, nos llevamos mucho mejor a veces con hermanos en la fe que con nuestros propios hermanos sanguíneos. Now, sometimes, brother, we get along even better with our brothers in the faith than with our own blood brothers and sisters. ¿Sí es cierto o no es cierto, hermanos? Is it true or not, brothers? Hay veces que aquellos que ya estamos en Cristo nos llevamos mejor con nuestros hermanos en la fe que a veces con nuestra propia familia sanguínea. Now, sometimes it's like we are brothers in Christ. We get along with each other better than we do with our real family, No blood siempre es family. así, pero hay veces que sí es así. It's not always like that, but sometimes it's like that. Porque nuestros intereses espirituales y nuestros intereses eternos, hermanos, son totalmente distintos a los de ellos. Because our spiritual interests are totally different than from our blood relatives. A veces nosotros vamos a una fiesta, digo esto con todo respeto, pero a veces vamos a una fiesta con nuestra familia sanguínea, nuestros hermanos, pero ellos hacen unas fiestas distintas a las fiestas que nosotros hacemos ahora. Y ya no nos sentimos muy a gusto. Now, ¿Qué debe hacer? Debe de ir a la fiesta, vaya, cumpla, coma con su hermano, dele un regalito, pero a veces cuando ya el ambiente ya no está bueno, dile, hermano, gracias, te amo, compártale un poquito el evangelio, pero diga, hermano, bueno, hasta aquí ya me voy, me retiro, gracias, y ya, porque ya no nos sentimos que ya no estamos en el ambiente, ¿cierto, hermanos? Ya no me siento a gusto, pero llegamos a una fiesta cristiana, dices, de aquí soy,
aquí estoy contento, ¿verdad? Now, sometimes when we get together with our family members, whatever gatherings they may have, we don't feel the same anymore because they practice things that we don't practice anymore. But when we get together with our brothers and sisters in the church, we feel totally different and totally at home, and we get together and we get along just fine. Alabado sea el Señor. Glory to God. Alabado sea el Señor. Glory to God. Sin embargo, déjeme decirle que nosotros amamos a nuestros hermanos sanguíneos, a nuestra familia. Los amamos con todo nuestro corazón. And we love our Y family deseamos too. que también conozcan y experimenten el bendito amor de nuestro Señor And we Jesucristo. pray that they know Que the ellos Lord. también conozcan el amor de nuestro Dios. Y un día ellos van a poder comprender lo que son las verdaderas fiestas, ¿verdad? That they get to know the real God, and one day they will know the real gatherings that we have together. Alabado sea el Señor. Glory to God. Hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 1 dice, permanezca entre vosotros el amor fraternal. Miren que esta es una orden que está por donde quiera. Permanezca entre vosotros, dice en Hebreos capítulo 13, versículo 1, permanezca entre vosotros el amor fraternal, el amor entre hermanos. And in the book of Hebrews, chapter 13, verse 1, it says, keep on loving one another as brothers and sisters. Y la palabra que se utiliza para amor fraternal es la palabra filio, diga filio. Now, the word that is used for brotherly love is the word filio. Say filio. La palabra filio, hermanos, quiere decir amor entre hermanos. Esa es la palabra filio. De ahí viene la palabra Filadelfia. El original, la raíz es filio, amor fraternal. Now, this word, brothers, is derived from the word Philadelphia, and it means love between brothers and De ahí viene sisters. la palabra Filadelfia, que significa fidelidad, lealtad. Por eso dice la Biblia, el amor debe ser sin fingimientos. Si yo amo a mi hermano, lo debo de amar fielmente sin fingimientos. No esperar que él dé la vuelta para decirle, órale. No, Now, no, this no, word no. means that there should be love between brothers. Now, if I love my brother and I say I love him, but he turns around and I stab him in the back, then that's not the love we're talking Si tú about. amas a tu hermano fielmente, díselo, hermano, te amo en el amor de Cristo, te amo en el amor del Señor. Nuestro amor es un amor filio, un amor entre hermanos. Now, Te if you- quiero como si fueras mi hermano carnal, mi hermano así, mi hermana, te quiero como si fueras mi hermana en la sangre. Así como quiero a mi hermana, las quiero, hermanas, también a ustedes. Hermanos, así como quiero a mis hermanos sanguíneos, así los quiero a ustedes también. Eso se llama amor filio. Y yo deseo lo mejor para ustedes. Si te da bien, debo de gozarme y de alegrarme. Y si te va mal, debo de entristecerme. Hay quienes a veces se gozan. No, no te goces. Debes de, si te va bien, gózate con el hermano. Ya agarró su casita, gloria a Dios, qué bueno, hermana, que ya le dieron su casa. Ay, porque ella, si ella apenas tiene bien poquito, aquí yo tengo, ¿sabe cuántos años no he podido agarrar casa? Y te entra el celo y la envidia. No, eso no debe ser así. Now, we should love one another, brothers. If I love my brother, I should tell him that I love him truly as my brother. And if my brother is going through hard times, I should also feel for him. And if he's going through good times, I should be happy for him as well. Hay gente que le da gusto cuando un hermano le va mal. No, debes de sentirte alegre, hermanos, y entristecerte cuando un hermano está pasando por aflicción. Now, there are those that get happy when your brother is going through bad times, but that is wrong. We should be happy when our brother is doing good. El afecto fraternal incluye sentimientos muy profundos como el cariño, el respeto. Yo debo de sentir un cariño hacia ustedes, un respeto, yo debo de respetarlos a ustedes. La confianza. Si yo les doy mi confianza, uy, ¿qué crees? Déjame y te cuento lo que me dijo él. No. La confianza. La ayuda. Vamos a ayudar al hermano, vamos a ayudar a esta hermana. La unidad, la estima, la compasión y la lealtad. Todo esto es parte de lo que es el afecto fraternal entre hermanos. Now, this love between brothers, it should be a care for one another. We should care for one another. Whatever our brother is going through, we should care what he's going through. We should respect one another, trust one another, help each other. Unity also is important, compassion, and also loyalty. El Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar
habitar los hermanos juntos en armonía. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Now, in the book of Psalms, for chapter 133, chapter 1 says, "How good and pleasant it is when God's people live together in unity." Primeramente Dios, ojalá y mañana podamos habitar juntos en armonía por ahí en el parque. God willing, we'll be able to get together and have unity in the park as well, brothers. El habitar juntos en armonía, hermanos, debe ser una cualidad muy importante que identifica a los hijos de Dios, a la iglesia de Jesucristo. That is a quality that should identify the church of God. Y Love gracias for a one Dios, another. hermanos, que esta es una iglesia donde se manifiesta el amor fraternal de And Dios. thanks God, this is a church Alabado where sea that Dios. love is Gracias, manifest. Señor. Gracias porque aquí se manifiesta el amor fraternal de Dios. This is church where the love of Yo lo he Christ manifests. escuchado de mucha gente que ha venido a visitarnos. Aquí se siente el amor de Dios. Aquí se siente el amor entre los hermanos. Eso se llama amor fraternal. I've heard it from those that came visit us. They say we feel the love. We feel the love for one another. And Y you eso feel no the se love siente of en todas God. las iglesias, hermanos. And that's not in every church, brothers. Eso no se siente en todas las You iglesias. can't feel that in any other church. Hermanos, es muy triste ver iglesias donde a veces andan como perro y gatos. Iglesias donde hay conflictos porque no tienen afecto fraternal. Now, brothers, it is sad when you see some churches where they're going through struggles and they don't get along with each other. Hay That is not congregaciones love. donde se mueve el espíritu de Caín. Now, there's a church that the spirit of Cain moves in. ¿Se acuerda de Caín? You remember Cain? Caín se enojó contra su hermano Abel. Eran hermanos, hermanos sanguíneos. Deberían de cuidarse, de procurarse. Sin embargo, Caín mató a Abel y Abel no le había hecho nada. Now, Cain had a brother named Abel. Instead of loving his brother, he hated his brother and he killed his brother. Y lo mató. ¿Sabe por qué lo mató? Lo mató por celos y por envidia. You know why he killed him? Because he was jealous of him. Tristemente, hermanos, en muchas iglesias se mueve el celo y se mueve la envidia. Now, sadly, we see these today in churches as well. ¿Cómo? ¿A Jealousy. poco la van a poner a cantar? Oh, they're Ay, gonna- ella canta mejor que yo. Oh, they're Ay, gonna- este predica mejor que yo. Y They're gonna- empieza a ver el celo, la competencia, la envidia también. Now, there's jealousy also in the churches because they ask yourselves, why are they going to put her to sing? Oh, now he's going to preach? There's jealousy in the churches nowadays as well. ¿Cómo si yo tengo 20 años y este apenas tiene 3 años y ya Dios lo está usando? Pues a lo mejor se está metiendo con Dios, por eso Dios lo está usando. How is it that I've been here 20 years and he's been here 3 years only? Because he's been with God all the Si tú time. empiezas a orar, a buscar de Dios, ¿cómo Dios no te va a usar? Claro que te va a usar. And now you begin to pray, of course God is going to Pero use si you. yo quiero estar viviendo una vida perezosa, ¿cómo Dios me va a usar? Puedo Have you- tener 30, 40 años. If you want to be lazy, you want to be 30, 40 years in the church, God is not going to use Y you. empieza el celo y la envidia y quieres matar a tu hermano. And you begin jealousy and you want to kill your brother. Ya no físicamente, hermanos, It's not physical now pero anymore. espiritualmente lo puedes matar. Now spiritually, you can kill your brother. Es el espíritu de Caín que se mueve en muchas iglesias, donde hay mucho celo, envidia. Están como perro y gato. The spirit of Cain that moves in these churches nowadays. Cuando alguien tiene sus sentimientos negativos hacia algunos de sus hermanos en la fe, trae el espíritu de Caín moviéndose en él. Y debe de arrepentirse y de ser libre de esa atadura del espíritu de Caín. Now, when someone has jealousy with their brother, they have the spirit of Cain, and they have to be liberated. Hay congregaciones, hermanos, donde se mueve el espíritu de Absalón. Now, there's congregations where the spirit of Absalom moves. Absalón se enojó contra su hermano Amón. Yo no sé si has escuchado esa historia. Absalom got mad with his brother Amon. I don't know how many of you have heard this story. Y Absalón mató a Amón, su hermano. Eran hermanos y lo mató And Absalom killed his brother Amon. They were brothers, but he killed them por venganza, for revenge. porque lo aborrecía y no lo pudo perdonar. And he hated him. He could not forgive him. Hay hermanos que a veces se aborrecen unos a otros, no se quieren. There's Hermanas que a veces no puede ver esa hermana. Ay, ahí viene esa hermana, me cae regordo. Mejor me salgo por este lado. Now, there are brothers that hate each other, brothers. They can't see each other. And someone will see a sister or brother coming. You go the other way, say, oh, I Es el hate this espíritu brother. de I can't Absalón. stand him. That's the spirit of Es el Absalom. espíritu de Absalón que se está moviendo en tu vida sin que te des cuenta. It's the spirit of Absalom moving in Debes de your tener life. afecto fraternal. Si tienes que perdonar, perdona, olvida You have to y ámalo. forgive and love your brother. Alabado sea Dios. What is the God? Hermanos, cuando un hermano aborrece a otro hermano y no lo puede perdonar, él mismo trae hacia él mismo el espíritu de Absalón y debe de arrepentirse para que sea libre también de esa atadura. Now, this brother needs to repent because he has that spirit of Absalom. He hates his brother. He needs to be let free and be free of that bond. Hermanos, y esto se da a todos los niveles, no creo que nada más entre hermanos, también se da entre ministros, entre pastores. Hay ministros que a veces le tienen celo, envidia, aborrecen a otro ministro, pastores que no pueden ver a otro pastor, pastor que le tiene celos, envidia, que los aborrecen y que le desean lo mal. ¿Acaso somos de un padre distinto? ¿Acaso no se nos dio a beber de un mismo espíritu? Somos hijos del mismo Padre. Now we see this in the church, brother. We not only see it among brothers,
But we see it also as ministers and in pastors. Pastors that hate each other. Ministers that hate each other. Pero es el espíritu de Absalón que a veces se mueve también en muchos ministerios. Are we not from the same father? This is the spirit of Absalom that moves also as well in them. Primera de Juan, capítulo 3, estoy terminando, hermanos. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 14, el versículo 15. Now in 1 John chapter 3 verses 14 and 15, brothers, I'm almost finished. La nueva traducción viviente, mire, fíjese cómo dice la nueva traducción viviente. Dice un poquito diferente a la Reina Valera. Dice, si amamos a nuestros hermanos, está hablando de hermanos creyentes, hermanos en la fe. Si amamos a nuestros hermanos, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. It says that if we love our brothers, we know that we have passed from death to life. Si tú amas a tu hermano o a tu hermana. If you love your brother or your sister. Pero si tú no lo puedes perdonar, aunque digas que estás en vida, estás en muerte todavía. But if you cannot forgive your brother, even though you say you're in life, you are not, you're in death. Pero el que no tiene amor, hablando del amor fraternal, pero el que no tiene amor, dice, sigue muerto. Aunque él crea que está vivo, sigue muerto. Now if he has no love, he is still dead. Even though he believes he's alive, he is dead because he has no love for his brother. Y mire esto, hermano, grábelo en su mente, estoy terminando. Dice, todo el que odia a su hermano, todo el que odia a su hermano, está hablando de entre nosotros los hermanos en la fe. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Now listen carefully, ¿Qué le brothers. parece? Record this in your mind. It says that everyone that hates his brother, deep down in his heart, he is a murderer. Ante los ojos de Dios, Dios te equipara con un asesino. In the eyes of God, God compares you as a murderer Por no amar a tu hermano o a tu hermana en la fe. because you don't love your brother in faith, your sister in faith. Todo aquel que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. All these brothers that hate their brother or sister deep down in their hearts is an assassin, a murderer in the eyes of God, and you know that murderers do not have eternal life. La versión Reina Valera dice, ninguno no tiene vida eterna permanente en él. Quiere decir que aunque yo sea cristiano, aunque yo sea ministro, aunque yo sea pastor y estoy predicando el evangelio, no importa los cargos que yo llegue a tener, si yo no amo a mi hermano, si yo no amo a aquel ministro, yo no amo a aquel pastor, yo le deseo el mal, piense usted lo que quiera, pero mi salvación está en la cuerda floja. Porque cuando llegue aquel día, Dios me va a equiparar con un asesino. Y dice que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. ¿Acaso cree que allá en el cielo Dios va a decir, ay, ya llegó este pastor y acaba de llegar este también, no podía ver este, usted váyase para allá, sí, y usted para acá? No. ¿Usted cree que Dios va a hacer eso? No. Por eso mejor perdona. Perdona. Hay gente que a veces no puede perdonar. This is why it's better, brother, to forgive each other. We can't go on hating each other, even if we're pastors. If I hate this pastor, the Word of God says that I am dead. I am not live. And if I go to heaven and I see this pastor in heaven, God is not going to say, oh, look, there's this pastor here and there's the other pastor. You go that way and you go that way. No, brothers, it doesn't work that way. It says that I am dead in my sin. No. ¿Cómo no nos vamos a ver bien entre hermanos? How can we not see each other good as Es brothers? el espíritu de Caín It's the spirit of Cain que quiere matar a su hermano. who wants to kill his brother. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por el afecto fraternal, que es algo que puede verse en esta congregación. I give Yo le doy thanks gracias. I have thanks to God of the brotherly affection that is in this congregation. Y le Thanks pido a God. Dios, hermanos, que nos ayude para que el afecto fraternal siga siendo algo que distinga a los hermanos de esta preciosa congregación. And I Que pray Dios to nos ayude. God that the brotherly affection will continue to be manifest in this beautiful congregation, brothers. Mis hermanos, yo les amo en el amor de Cristo, les amo en el amor del Señor. Y si alguno de ustedes me haya ofendido, me haya dicho lo que sea,
no me interesa. Yo los perdono a todos y los amo en el amor de Cristo. Brothers, I love you in a brotherly affection. And if any one of you has offended me, don't worry. I forgive you in the love of Christ. It doesn't bother me. Si hay algo de allá para acá, pues es problema suyo. Pero de aquí para allá, no hay nada hacia nadie. Now, if that's Este coming, corazón está limpio. if it's coming Para from that way, todos ustedes y para todos mis hermanos de cualquier congregación. Yo me encuentro hermanos de cualquier congregación y yo no les saco la vuelta ni agarro otra puerta, no. Yo voy directamente y los saludo. A veces me quieren sacar la vuelta, pero yo voy y me sacan la vuelta y yo pues les salgo por acá. Y le digo, paz de Cristo, hermanos, ¿cómo está? Y no les queda otra que decirme, amén. Y no les queda de otra, pero este corazón está limpio, de aquí para allá. Y eso se puede ver, hermanos, porque se predica cuando hay amargura y cuando hay limpieza en el corazón. Dios me los bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios y que Dios nos ayude a tener ese afecto fraternal. Si alguien necesita oración, pase por favor. Yo sé que estos temas son educativos, son para preparar a la iglesia y para que podamos hacer las cosas que Dios nos ha mandado. Vamos a poner un canto y si alguien necesita oración, pase por favor. Si alguien diga, Señor, ayúdame, traigo una raicita de amargura por ahí, traigo alguna cosita que no me deja ser libre, Padre, ayúdame.